Good morning, everybody. Buenos días a todos. Yeah, it's good to be back with you guys today. Es bueno estar de regreso con ustedes otra vez. I want to talk about a couple of things today that pertain to our current situation. Quiero hablar de algunas cosas que pertenecen o son acerca de las cosas que están sucediendo en este momento. And see what God's Word has to say about these Y things. queremos ver lo que la palabra de Dios dice de estas cosas. So let's pray. Vamos a orar. Lord, again, we thank you for this opportunity to be here. Señor, le damos gracias por esta oportunidad de estar en este lugar. We thank you for your Word, Lord, Gracias por su palabra, Señor. because we can find our answers in peace in Porque your Word. podemos encontrar, Señor, su paz y su voluntad en We pray ella. for our country. Oramos, Señor, por nuestro país en este momento. We pray for the pandemic. We pray Oramos por la for pandemia. the violence that's going on. Oramos, Señor, por la violencia que está And sucediendo. Lord, nothing of this escapes you. Señor, nada de esto le escapa a usted. You see all of these Usted things. mira todo eso. So give us a heart to do your Entonces le will for these pedimos que things nos dé su corazón para hacer esto, and Señor. to trust that you Para are in hacer su control. voluntad y para confiar en usted. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. So the book of Matthew, chapter 24, Entonces, si estamos en el libro de Mateo, capítulo 24, some of you are familiar with this. algunos de ustedes ya están familiarizados con So esto. talking about the end times. Estamos hablando de los últimos tiempos. When you look at what the end times is described as, Cuando usted mira cómo se describen los últimos tiempos and we look at our current world y situation, nosotros miramos nuestra situación actual en el mundo, it's pretty consistent. bueno, es muy constante. So having an understanding of God's word, Así es de que el tener un entendimiento de la palabra de Dios, what it says about the end times, lo que dice acerca de los últimos I tiempos, think it gives us more hope pues creo que nos da más because esperanza, we see things unfolding porque podemos mirar las cosas como se están that were desenvolviendo, foretold thousands of que se nos dijeron hace miles de años. So in Matthew chapter 24, Entonces, si verse 3, miramos en el capítulo 24 de Mateo, versículo 3, it says, Now he, Jesus, sat on the Mount of Olives. esto dice: el Señor Jesucristo se sentó en el monte de los olivos, The disciples came to him privately, y los discípulos se acercaron a él privadamente diciéndole, saying, Tell us when these things will be, y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? and what will be the sign of your coming ¿Y qué señal habrá de tu venida and of the end of the y age? del fin del siglo? So there's three things that are in their question. Entonces ahí están preguntando tres cosas. When is this going to happen? ¿Cuándo va a suceder esto? What is the sign of your coming Pero también, ¿cuál es la señal de tu venida and the end of the age? y el final o el fin del siglo? So Jesus answered and said to them, Entonces Jesús les respondió y les dijo: Take heed that no one deceives you. mirad que nadie les engañe. Why do you think he said that? Ahora, pregunta: ¿por qué piensa usted que él les dijo eso? Because it's very easy Porque es muy fácil to get confused el confundirse on this subject. en este tema. It's very easy to become anxious Es muy fácil de estar ansiosos and fearful y de tener miedo over this subject. a través de lo que está sucediendo, pero también de este tema. But we shouldn't be fearful. Pero no deberíamos de estar temiendo. We should be praising God. Deberíamos de estar alabando a Dios. He's telling us this is what's going to happen. Porque esto es lo que Él nos dijo que iba a And suceder. if we trust Jesus, Entonces, si confiamos en Jesús, if we know Him, si le conocemos and we know His Word, y conocemos también su palabra, then we know where our hope lies. entonces nosotros sabemos dónde está nuestra It doesn't esperanza. lie here. Y nuestra esperanza no está aquí en la Our tierra. hope lies in heaven. Nuestra esperanza está en el That's where cielo. we're going to be. Ahí es donde vamos a And He estar. is going to be ruling Y el Señor va a estar gobernando in righteousness, en justicia, in perfection, en perfección fairness, all that. y con toda justicia, con todo eso. It'll be perfect. Entonces va a ser algo perfecto. Justicia perfecta. Okay? ¿Ok? So, He says, don't be deceived. Entonces, pero les dice Jesús primero: no sean For engañados. many will come in my name, saying, I'm the Christ. Dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. The Christ, the anointed one, Es decir, el ungido, the Messiah el of the Old Testament, Mesías del Viejo Testamento. the hope of nations, Esa es la esperanza de las the naciones, Christ. el Cristo. Many are going to be counterfeits. Muchos van a ser falsos. I am the Christ. Van a decir: yo soy el Follow Mesías, me. yo soy el Cristo, sígueme. You know, drink the Kool-Aid. O le van a decir: tómate el Kool-Aid. And we've seen that. Ahora, nosotros hemos visto eso. Lots of false Christs have already Muchas personas, muchos falsos declared themselves to be Christ. Cristos se han declarado que ellos son Cristo. So that's a sign. Pero eso es una señal, Things are going to happen. que las cosas van a suceder. And those will deceive many, it Y says. dice que ellos muchos se engañarán o muchos serán engañados. Number 6, and you will hear wars and rumors of wars. Versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de And guerras. that's been going on Ahora, since
the beginning of time. Eso ha estado sucediendo desde el inicio del tiempo. Okay. Those are not the indications Entonces esas no son las end indicaciones times are upon us. de que los últimos tiempos están sobre That's business nosotros. as usual on planet Earth. Ese es simplemente el pan de cada día en el planeta Tierra. Por There's lo tanto. always rumors Siempre hay rumores of the end of the world. del fin del mundo. The tribulation De la is coming upon us tribulación, now. ya viene la tribulación, se aproxima sobre Look at all nosotros. the things happening in the world. Y luego dicen, mira lo que está sucediendo en todo We el mundo. must be close Debemos de estar cerca to the coming of Christ. a la venida del Señor. Okay, and we Bueno, are. We are pues close. lo estamos cerca. Today we are one day closer than De we were hecho, yesterday. hoy estamos más cerca un día que ayer. But the wars and rumors of wars, Pero las guerras y rumores de guerras, that's nothing new. eso no es nada nuevo. Okay. He says, see that you are not troubled. Pero dice, mira que no te turbes. For all these things must come to pass. Porque eso es necesario end que is not todo yet. esto acontezca, pero no es el final todavía. He says, don't worry about it. Entonces le está diciendo, no te preocupes. Don't let those things No destroy dejes your que esas peace. cosas te roben la paz, destruyan tu paz. Okay, bad things are going to happen. Porque las cosas malas van a suceder. That's okay. Eso está bien. It's part of the whole plan. Es parte del plan. It happens. Sucede. Don't be troubled. Entonces no se preocupe. Again, we don't put our faith Entonces nosotros no ponemos nuestra fe in government. en el gobierno. We don't put our faith in teachers. No ponemos nuestra esperanza o We nuestra don't put fe en los maestros. Our faith in our own strength. Y tampoco ponemos nuestra fe en nuestra Our fuerza. faith is in Jesus. Sino que nuestra fe está en Cristo That's Jesús. where our hope is. Ahí es donde está nuestra He's esperanza. telling us, don't Entonces let these things Jesús trouble nos you. está diciendo que no permitamos que estas cosas nos turben. Don't worry about No it. se preocupe. He's in control. Dios está en control. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. And there will be famines, Y habrá pestes pestilences, y hambres, and earthquakes in various terremotos places. en diferentes lugares. All these are the beginning of Y sorrow. todo esto será principio de dolores. Again, business as usual. Una Things vez más gonna está happen. diciendo, hey, esto es lo que va a suceder, es solamente el principio. In the ancient times, an earthquake was a sign to them that God was angry. Bueno, en los tiempos antiguos, cuando temblaba, para ellos era una señal de que Dios estaba enojado con ellos. So when the disciples and Entonces, the disciples of the Cuando disciples, los discípulos y los discípulos de los if discípulos, they would experience an earthquake, si ellos experimentaban un terremoto, they would know, hey, we can be a witness pues here. entonces ellos podrían decir, hey, yo puedo ser testigo en este There's an momento. earthquake. Hay Everyone's going to un freak out. terremoto, a todos se van a asustar. They're going to think, oh, God is going to punish Van a us. pensar, no. oh, Dios nos va a castigar, oh, no, eso va a pensar la gente. And they would be able to say, no, Entonces los discípulos tomarán esa oportunidad y decían, no, these things are going to happen. estas cosas van a suceder. Put your faith in God. Entonces pongan su fe en Cristo Jesús. Earthquakes come and earthquakes go. They happen. Ok, un terremoto viene, otro terremoto se va, Some of them are vienen y van. huge and Algunos do son great terremotos grandes destruction. y hacen gran So, destrucción. yes, they're very serious. Entonces sí, son muy serios, They pass. pero pasan. Time passes. El tiempo pasa. We rebuild. Nosotros We revelamos, heal. es decir, sanamos. All these things that Todas happen. estas cosas suceden. It's a cycle. Es un ciclo. Verse 9, then Versículo they will 9. deliver you up to tribulation and Entonces kill los you. entregarán a tribulaciones y los matarán. And you will be hated by all Y nations serán for my aborrecidos name's de sake. todas las gentes o todas las naciones por causa de mi nombre. That's like, wait a minute. Entonces, no, ahí decimos, espérate, a ver, espérate. It was good up until this part. Ahí What's up? estábamos bien hasta ese versículo, que es lo que pasa. So don't be deceived. Pero Jesús está diciendo, no sean engañados. Tribulation and La persecution. tribulación y la It's persecución van a venir. part of life. Es parte de la vida. Verse 10, then many will be offended and will betray one another and will hate one another. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Now, when he's talking about signs, Ahora, cuando está hablando de señales, we look at these things nosotros miramos a estas and ask cosas ourselves, does it apply? y nos preguntamos, ¿aplica esto? When he's talking here, many will be offended. Cuando dice que muchos tropezarán o muchos serán We know that ofendidos, the gospel is offensive. bueno, nosotros sabemos que el evangelio es ofensivo And we know that there is reference here to those who basically hate God, they hate Christians. y es decir, es porque hay referencias aquí a personas que odian a Dios y odian a los cristianos.
But what about within the church? Pero, ¿qué tal dentro de la iglesia? What happens when you begin to debate ¿Qué doctrine? sucede cuando empezamos a debatir la doctrina? You have a certain opinion about something. Cuando usted tiene una opinión de algo. You look in the scriptures and Si usted mira la escritura this is the way I see it. y usted dice, esto es lo que dice la escritura, así lo veo. Somebody else has a different opinion. Bueno, otra persona quizá le diga, yo tengo otra opinión. They look in the scriptures and Ellos say, miran la escritura y dicen, I think it means this. no, yo creo que significa esto. What often happens is we argue. Bueno, lo que muchas veces sucede es de que And that argumentamos. drives us into certain camps of Eso theology. a veces nos lleva a un campamento de teología diferente. So if you are a believer Es in decir, the pre-tribulation Si rapture, usted es un creyente de la pretribulación, del Please. rapto siendo pretribulación, at any day, quiere decir que en cualquier día God can take his church out. Dios puede llevarse su iglesia de aquí. Bible makes references Bueno, to that. la iglesia, es decir, la Biblia, hace referencia a eso, But it's not crystal clear. pero no es muy claro, But it looks that way. pero se mira de esa manera. Some people believe it. Bueno, algunas personas lo creen, Some people believe otherwise. otros no, otros dicen que de otra manera. It's not a big deal. No es la gran cosa, It doesn't matter. no importa. We are not to divide No debemos de over these dividirnos secondary issues. de estas cosas secundarias. We are to look at the primary Debemos issues. de ver a lo primordial, Faith in es Jesus. decir, la fe en Cristo Salvation Jesús, through la salvación a través de la gracia, By grace through o faith. a través de la gracia The es la divinity fe. of Jesus. Entonces la He's God divinidad in de the flesh. Cristo Jesús, que Él es Dios en la carne. Okay, the guiding of the Holy Entonces Spirit. la guianza del We Espíritu listen to Santo, God and we do what He es says. decir, nosotros escuchamos lo que Dios dice y lo hacemos. Repentance. Entonces también hablamos del arrepentimiento, el perdón, Loving one another. el amarnos unos Those a are key otros. issues in Ok, the Christian esos faith. son claves, esos son temas Those are claves the en la things fe. we defend. Esas sí son las cosas que Those are the defendemos. things we will divide if someone Esas says, I son don't las believe cosas Jesus is que God. sí podemos dividirnos y decir, Ok. yo no creo en Cristo, no creo en Él. I'm not budging on that. Ok, The Bible's clear. eso no hay que movernos. Eso es la simiente, lo fundamental. But the offended people Pero las personas que se ofenden, in the church hablando en la iglesia, that are offended at anybody who believes something different, aquellos que en la iglesia se ofenden a cualquier otra persona que cree diferente, what happens? It Bueno. creates division. lo que crea es división, It creates frustration. crea frustración. A person's church is growing bigger. Vamos a decir, una iglesia de una persona está creciendo Creates mucho envy. y empieza a crear envidia. Those things are not to be happening. Esas cosas no deberían de estar That is pasando. wickedness. Eso es maldad. Praise the brother that has a church Debería that's de growing. alabar a Dios por eso, hermano, que su iglesia God. está creciendo. Adore Good a Dios, alabe a Dios y diga gloria a Dios. Teach your people the word. Siga enseñando la palabra de Dios, hermano. Así dígale. Don't be jealous. No se ponga celoso de que su iglesia de él está creciendo. They have a better youth program. O quizás porque tienen un programa de jóvenes mejor. Praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Send your kid to that one. Mande a su hijo, quizás a su joven a ese lugar Don't entonces. fight. No se pelee. None of that stuff. Nada de It's eso. for the church. Nada de eso debería suceder en la iglesia. But it says that many will be offended. Pero dice la escritura aquí en el versículo 10 que muchos tropezarán o serán ofendidos. And in context, I believe it's talking about the unbelievers. En el But contexto creo que está hablando de los incrédulos. within the church, we Pero have so many people who are offended. Dentro de la iglesia mucha gente se ofende. Get back to loving one another. No, regrese a amarse uno a otro. Get back to the gospel. Regrese al evangelio, I'm saved from donde myself. sabemos que somos salvados de nosotros mismos también. The spirit in me now has power over my El flesh. Espíritu de Dios ahora tiene poder de mi I am carne. empowered to love people. Yo soy dado poder por el Espíritu I'm para amar a empowered. otro hermano, otra Given hermana. that power to live Se my me ha life dado according ese to God's will. poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Can't do it Dios. on my own. No lo puedo hacer solo. I gotta have that power from God. Tengo que tener ese poder de Dios. Then many false prophets will rise up and deceive many. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And because lawlessness will abound, Y por haberse multiplicado la maldad, the love of many will grow cold. el amor de muchos se enfriará. But he who endures to the end shall be saved. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. And the key is verse 14. Ahora, aquí la clave es el versículo 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, as a witness to all nations. para testimonio a todas las naciones, And then y entonces the end will come. vendrá el fin.
That's happening now. Ok, eso está pasando ahorita. Look at how we're communicating. Mire cómo nos estamos comunicando. Anybody around the world, if they have Wi-Fi, can read. Cualquier persona watch que this. tenga Wi-Fi o que tenga acceso al internet puede mirar este video. There's your answer. When So, the gospel's preached throughout Aquí the está world, su mensaje, aquí está su respuesta. as Cuando a el witness to all the Evangelio nations, se predica en todas las naciones, then the end will come. entonces después de eso vendrá el final. Okay, so it's happening. Entonces está sucediendo. That's exciting. Eso nos debe de animar. But what do we do when lawlessness abounds? Pero, ¿qué debemos de hacer cuando la maldad What do we do abunda? ¿Qué in the midst hacemos? of all of these riots? ¿Qué hacemos en medio de todo este caos que están alterando la ley? What do we do when people are hating each other? Es decir, ¿qué hacemos cuando la gente se está odiando, manifestándose de esta manera? How are we to behave? ¿Cómo debemos de comportarnos? Well, how did Jesus behave? Bueno, la pregunta es cómo Jesucristo se comportó. He's our example. Él es nuestro ejemplo. They hated him. A él lo odiaron. The religious establishment hated him. El establecimiento religioso o los religiosos lo odiaban a Jesús. The religious elite, Los líderes religiosos odiaban a Jesús. the poor, the outcasts, Los pobres, los aislados, those who had little hope, todos aquellos que tenían poca esperanza, they were the ones that came to Christ ellos son los que vinieron a and learned to Cristo. love him Y ellos aprendieron a amar a Cristo because he met them porque Él los encontró where they were at. donde ellos estaban. He met them in their lowly state. Es decir, Dios los encontró en ese en ese sentir de humildad. Yeah, he argued with the religious folks. Sí, argumentaba con los líderes religiosos He argued vehemently y with them. argumentaba fuertemente con ellos. But what else did he do? Pero, ¿qué más hizo Dios? ¿Qué más hizo Jesús? He also went into the houses of sinners También fue a la casa de los and he pecadores. ate with them. Comió con ellos, He loved them. los amó, He didn't judge them. no los juzgó, He comforted them sino que los confortó. with the gospel, Obviamente con el the Evangelio, truth of God, with con la verdad de Dios, the presence of God. con la presencia de Right there Dios. in your room, Ahí, en ese momento, en Here's su Jesus. presencia, ahí está Jesús, bringing the love of God in your home. trayendo el amor de Jesús, de Él mismo, a ese hogar. And he lived in troubled times. Entonces Él también vivió en momentos difíciles And de many tribulación. generations have lived in Y troubled times muchas generaciones han vivido Way en worse. momentos de tribulación, than we live in now. mucho peor de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. And so he, as our example, Entonces Él, como nuestro ejemplo, taught us not to worry. nos enseñó a no preocuparnos. Worry about it. No te preocupes. Do what he's called you. Haz lo que Dios te está llamando a hacer. Love one another. Amarnos unos a otros. Take care of one another. Cuidarnos unos a Preach this otros. gospel through your Predique el life. Evangelio a través de su vida. There's a saying, you preach the gospel, Hay un dicho que dice, predica el Evangelio and if necessary, use y words. si es necesario, usa palabras. The idea is that your life is a living testimony. ¿Sabe cuál es la idea ahí? Es de que su vida es el testimonio vivo. You know, the Apostle Paul, Romans chapter 12, En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice, he picks up on this idea of our lives being a testimony, a witness. él lleva este mensaje, esta idea de que nuestras vidas es un testimonio vivo. He says, Y dice verse 1, en el versículo 1 de Romanos, I beseech or I urge you, les brethren, dice, hermanos, les ruego, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, that you present your bodies a living que sacrifice, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. holy, Y luego dice que sea santo, acceptable to God, que sea agradable a Dios, which is your reasonable service. que eso es lo que deberíamos de hacer, es vuestro culto racional, en pocas palabras. Do not be conformed to this Y world, luego dice, pero no se conformen a este mundo, but be transformed by the renewing of your sino mind, sean transformados por medio de la renovación de that you vuestro may entendimiento. prove what is that good and ¿Para qué? acceptable Para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de and Dios, perfect will of God. agradable y perfecta. That's his encouragement. to us. Entonces, eso es el ánimo que Pablo les estaba Present dando. yourself as a sacrifice to God. Preséntese como un sacrificio vivo a The Old Dios. Testament sacrificial system. Bueno, está hablando del sistema sacrificial They had to del be Viejo very Testamento. careful Ahora, tenía que tener cuidado on what they sacrificed. en lo que sacrificaban. Their animal had to be perfect El animal que Wow. presentaban tenía que ser perfecto or no defect, o no tener ningún defecto. or that sacrifice was not O acceptable. esa ofrenda o ese sacrificio no iba a ser aceptada. He's telling us Entonces, Pablo nos está diciendo a to nosotros be that de sacrifice ser ese sacrificio, that has no defect. el que no tiene defectos. How do you do that?
¿Cómo haces eso? Well, it's by following Christ. Bueno, es al seguir a It's Cristo by doing the Jesús. real work. Es el hacer el verdadero Where God is trabajo. moving through you, Donde Dios se está empowering moviendo a través de usted dándole poder you to do that which He's called para you hacer to do. aquello que Dios lo llamó a hacer. It says, present your body as a living sacrifice. Porque dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. What do I do with my body? Entonces, ¿qué hago con mi cuerpo? Okay, present it as holy Bueno, en primer lugar, preséntalo santo and acceptable to God. y que sea agradable delante So de He looks Dios. at it and says, okay, I accept Entonces, la idea ahí es de que Dios lo mira y diga, lo acepto, está bien. that. Yeah. Which is your reasonable Y dice, lo cual es vuestro culto racional. or rational. O es algo racional. He says, look, guys. En pocas palabras está diciendo, miren. And when Paul was writing Y this, cuando Pablo está escribiendo esto, they had all kinds of problems, way worse teníamos than ours. muchos problemas, peores problemas de lo que está sucediendo hoy en día. Don't worry about that. Entonces no se preocupe de eso que está sucediendo. Don't worry about the rioting. No se preocupe de eso que están metiéndose a los negocios, haciendo Paul was in a lot of desorden. riots. Pablo también estuvo en muchas de esas situaciones. Actually caused a couple of them. De hecho, él causó algunos de esos disturbios. Don't worry about it. Entonces no se preocupe. Focus on God. Enfóquese en Cristo Jesús, en That's what Dios. is your rational service. Eso es lo que debe de hacer. Eso es su servicio racional. That's how we overcome fear Así and es como anxiety. nosotros vencemos la ansiedad y el temor. We march forward Es decir, marchamos adelante into these issues, aún a través de estas situaciones, carrying the gospel message llevando el evangelio, el mensaje del Presenting evangelio, ourselves, our presentando nuestros cuerpos as a sacrifice como un to sacrificio vivo a Dios, God, holy and acceptable santo y que to sea Him. agradable a Dios. So that means we need to be holy Eso quiere decir que debemos de ser and santos acceptable. y You aceptables. can't be holy No puede ser santo without God's Holy Spirit sin in el you. Espíritu Santo de Dios Pushing dentro de you, usted y que lo está compelling you towards empujando, holiness. llevándolo a hacer su voluntad. Take the Holy Spirit out of us, we're like everybody else. Si nosotros se nos va el Espíritu Santo, somos como las demás And personas. as believers, ignore the Holy Y Spirit. como creyentes, cuando ignoramos al They Espíritu behave Santo, like everybody else. nos comportamos como los demás. A lot of believers are scared right now. Muchos creyentes ahorita tienen miedo. They don't need to be. No necesitan que tener They need miedo. to get into the fight Necesitan que entrar a la lucha and take this gospel y llevar message este mensaje del Evangelio to a society that a una needs it. sociedad que lo necesita. That's us. Esos somos We're nosotros. responsible. It's our rational Nosotros service. somos responsables de llevar ese mensaje. So, as you're talking to your friends, Entonces, cuando usted esté hablando con sus amigos, family members, con sus familiares, neighbors, con sus vecinos, and they're saying, "Oh no, things are y están terrible," ellos asustados y dicen, oh, las cosas son terribles. do not fear. Usted dígales, no tema, God's in control, Dios está en and control. then share the gospel with Him, Y de ahí comparte el Evangelio con ellos. because that is your rational Porque service. ese es su culto racional, lo que debemos de hacer. Amen. Amén. God bless you guys. Dios les bendiga a todos.